que va a haber decusación de fibras para finalmente llegar al colículo inferior, no, al complejo olivar superior, y luego al hemisco y al colículo inferior, y de ahí irse hacia el tálamo. ¿Ya? Entonces tenemos que es el órgano de corte, a los núcleos cocleares, al complejo olivar superior, al colículo, tálamo y a la corteza auditiva. Muy bien. ¿Alguna pregunta con la parte auditiva? ¿No? Sí, no hay contacto. Muy bien. El segundo punto es la parte de la respiración. Entonces tenemos que la nariz básicamente está constituido por huesos cartílagos, la parte externa. ¿Ya? Tenemos que son los huesos propios de la nariz, tenemos lo que son los cartílagos laterales superiores, los inferiores y los accesorios. En un macro, ahí tiene estrecha relación con el frontal y el maxilar. En un corte sagital tenemos de que en la pared medial se encuentra el cartílago septal como tal. Tenemos la lámina perpendicular del etmoides que va a formar el techo de la nariz. Entre estas dos articulan lo que es el pómer, que va a estar en contacto con el piso de la nariz. ¿Ya? En la pared anterior tenemos lo que es la región vestibular y en la pared posterior tenemos lo que son las cloacas. La irrigación de la nariz está dada básicamente por dos arterias, que son la arteria carótida externa y la carótida interna. Esta carótida externa va a tener una rama, que va a ser la maxilar interna. ¿No es cierto? ¿Qué rama continúa la maxilar interna? ¿Qué rama continúa la maxilar interna? Claro, o sea, viene la carótida externa. La carótida externa va a dar la maxilar interna. La maxilar interna, que me va a servir para irrigar la nariz. La esfenopalatina. La esfenopalatina. ¿Ya? Y la esfenopalatina va a formar lo que es el plexo de Kieser. ¿Junto con quién? ¿Quién va a formar el plexo de Kieser? Todo el modelo anterior. Este modelo anterior es rama de la oftálmica. Y esta oftálmica es rama de carótida interna. La carótida interna. ¿Ya? Entonces tenemos de que la carótida interna y la carótida externa van a formar lo que es este plexo de Kieser, ¿ya? Que se encuentra aquí a este nivel, al nivel anterior. ¿Ya? Nosotros podemos verlo durante una rinoscopía, podemos observar este plexo de Kieser, ¿no? Que es rama tanto de la esfenopalatina, que es rama de la maxilar interna, que sale justo aquí a este nivel del agujero esfenopalatino, y ramas de la etmoidal anterior, que es rama de la oftálmica. ¿Ya? Entonces tenemos que este plexo de Kieselbach recibe sangre a grandes presiones, porque son ramas casi directas de la carótida interna y la carótida externa. Es por eso el sangrado masivo de las epístasis. ¿Ya? Casi el 80% de las epístasis son ramas de esto, tanto las carótidas, ¿ya? Que van a formar lo que es el plexo de Kieselbach o área del teleno. ¿Bien? La inervación de la nariz básicamente está dado por músculos faciales, del nervio facial, y la área sensitiva está dado por las ramas del genio, 1 y 2. Tenemos también la inervación, está dado a nivel de los supraorbitarios y los infraorbitarios. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos algún procedimiento en la nariz, nosotros vamos a bloquear estas ramas, vamos a bloquear estas ramas que vienen del supraorbitario y del infraorbitario. ¿Ya? Generalmente se coloca silocaína a nivel del surco nasogeniano en unión con la pupila, o a nivel debajo del labio, a nivel del canino se coloca también. Cualquiera de los dos puntos se utiliza para bloquear este nervio infraorbitario. Otra estructura que también es importante para la fisiología de la respiración son estos cornetes. ¿Ya? ¿Qué hay en los cornetes? ¿Qué hay dentro de los cornetes?
¿Qué dice? ¿Qué función cumplen los cornetes? ¿Cómo calientan el aire? ¿Pero por qué? ¿Por qué hay dentro? Aire caliente. No, no hay aire dentro. Son cartílagos y huesos. ¿Pero el cartílago creen que calentará el aire? Están rodeados de vasos. Y entonces los cartílagos son tejidos cavernosos que están llenos de vasos sanguíneos, están llenos de sangre. La sangre está a una temperatura de 35 grados centígrados aproximadamente. Entonces dentro de esos cornetes son cuerpos cavernosos que tienen la peculiaridad de que se dilatan y se contraen. ¿Cuántos tipos de cartílagos tenemos? ¿Cuántos cornetes tenemos en la nariz? ¿Cuáles son? Ya, y dentro de esos cornetes, ¿qué hay? Meatos. ¿Y estos meatos con quiénes se comunican? Ya, en el meato inferior, del naso lagrimal. En el medio, doctor, ¿qué hace? ¿Quiénes desembocan en el meato medio? En el medio van a desembocar el seno maxilar, va a desembocar las células etmoidales anteriores y el frontal. ¿Ya? Eso son preguntas que salen para la universidad, así que recuerden siempre eso. En el meato superior va a desembocar lo que son las células etmoidales posteriores y esfenoidales, exactamente. ¿Ya? Entonces tenemos el esfenoidal, las células etmoidales que se sobreentiende que están aquí, el maxilar. O sea, todos estos van a desembocar sobre el meato medio. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el frontal, el maxilar que está a este nivel y las células etmoidales anteriores van a desembocar a través de este infundíbulo y en el meato medio. ¿Ya? Mientras que las células etmoidales posteriores y el esfenoidal va a desembocar en el meato superior. ¿Ya? Sencillo. Frontal, maxilar y etmoidales anteriores en el meato medio. Etmoidales posteriores y esfenoidal en el meato superior. ¿Ya? Bien. Entonces tenemos de que la nariz va a tener el papel de humedecer, calentar este aire y purificar. Y para esto necesita lo que es el ciclo nasal. ¿Qué se entiende por ciclo nasal? El ciclo nasal es la vasoconstricción y vasodilatación de estos cornetes. ¿Ya? Va a haber 1 hora a 6 horas que va a durar este ciclo nasal. Es decir, de que un cornete entra en vasodilatación mientras que el otro cornete entra en vasoconstricción. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se obstruya una fosa nasal y yo permeabilice la fosa nasal. ¿Ya? Eso va a generar ¿qué? Va a generar un aumento de la resistencia a nivel nasal. Y al generar este aumento de resistencia, lo que va a hacer es generar una presión negativa a nivel torácico por el aumento de la resistencia nasal. Tenemos acá mucosas nasales. ¿Listo? Entonces, este entra en vasodilatación. ¿Gracias a quién? ¿A qué sistema? Parasimpático. ¿Quién produce vasodilatación? Parasimpático. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué va a generar? Un aumento de la resistencia, ¿no es cierto? Porque hay una obstrucción, hay mayor resistencia. Ya, y a nivel intertorácico, si acá aumenta la resistencia, a nivel de las vías de las fosas nasales, a nivel intertorácico va a generar una presión negativa. ¿Ya? Y esta presión negativa va a favorecer el ingreso del aire. ¿Ya? Una de las funciones. Otra de las funciones es producir este intercambio.
Es decir, de que haya la regeneración celular de una fosa nasal mientras que el otro lado está respirando, por el desecamiento que existe ahí, por el ingreso del aire. Y por eso es que se tiene este intercambio. Es decir, luego este entre vasoconstricción y este entre validación y por acá comenzó a respirar. ¿Ya? ¿Esto de qué depende? Depende de la temperatura, depende de la humedad del medio ambiente, depende de la posición en la que yo me encuentre. Ustedes se han dado cuenta que cuando se echan de un lado, o que se le comienza a destapar otra fosa nasal. Entonces ese es el ciclo nasal, ese es el juego que tiene la vasodilatación. Y depende también de la edad y de los requerimientos de oxígeno. ¿Ya? Entonces esos son los factores que van a acelerar o van a retrasar lo que es este ciclo nasal. Bien, entonces básicamente el ciclo nasal son periodos de vasodilatación y vasoconstricción que ocurren en las fosas nasales, que son en forma cambiante, alternante. Bien, tenemos vasodilatación y vasoconstricción. Entonces, ¿esto que me va a producir? Esta vasodilatación, vasoconstricción, este juego de flujos sanguíneos. Lo que me van a generar es de que el aire ingrese por la nariz, ¿no es cierto? Y cambie de flujo, de ser un flujo laminar, el ingreso conviértase a un flujo turbulento. Este flujo turbulento, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué se produce? Vamos chicos, yo sé que la hora se hizo un poco pesada, que mi clase se aburrido, pero solo unos minutos más ya acabamos. Dígame. ¿Qué hacen los cornetes? Dijimos de que esos cornetes entran en vasodilatación, ¿no es cierto? El ingreso del aire es cabeza de cornete inferior, cabeza de cornete medio, cola de cornete inferior. ¿Ya? No es un flujo laminar, es un flujo, entra, choca con el cornete y comienza a ser un flujo turbulento. ¿Ya? Entonces, este flujo turbulento me va a permitir que esté pasando varias veces sobre ese cornete que entre paréntesis tiene una temperatura de 35 grados, ¿no es cierto? Entonces, por radiación, por estar en contacto con ese cornete, comienza a producir el calentamiento del aire. ¿Ya? Entonces, son una de las formas como se va a producir ese calentamiento. Otra, cuando yo expiro, el aire generalmente es flujo laminar. Entonces, sale a una temperatura corporal. Y al estar en contacto con el corriente de aire fría, va a producirse la evaporación de este aire caliente. Y esta evaporación va a comenzar, uno, a humedecer este aire que está ingresando y otro, si es un vapor de aire caliente, lo va a comenzar a calentar. ¿Ya? Entonces así se produce el calentamiento y la humidificación del aire. ¿Por qué? Porque yo necesito de que a nivel orofaringeo y a nivel respiratorio inferior llegue una temperatura y una humedad adecuada, ¿cierto? ¿Qué más? A nivel del vestíbulo nasal tenemos unas células caliciformes. Estas células caliciformes van a secretar mucus. Y este mucus, al ejercer un efecto físico que es la elevación sobre este mucus que está sobre las células guiadas, va a comenzar a producir un rocío sobre la mucosa. Y eso es otras formas como va a humedecer este aire. Las lágrimas que nosotros producimos, que van a caer sobre el meato inferior, de igual forma van a humedecer la mucosa y van a humedecer el aire expirado. ¿Ya? Muy bien. Es por eso que nosotros tenemos aquí que el ingreso del aire está más o menos a una temperatura de 20-25 grados centígrados. Mientras va ingresando, va atravesando estos cornetes, el aire va teniendo una temperatura de 35-36 grados, que es un poco más adecuada para la vía respiratoria. ¿Listo? Entonces tenemos que el aire se va a calentar ya sea por conducción, por convección y por radiación. Muy bien. Esto es un corte. ¿Qué corte es? Coronal. Entonces nosotros aquí tenemos lo que son los cornetes, cornete inferior, cornete medio, las células hemorroidales anteriores, tenemos lo que es el infundíbulo del frontal, la cresta Galli. Aquí tenemos una concha bulosa. Una concha bulosa es la neumatización del cornete medio en forma anómala, ¿ya? En la cual va a producir una desviación del tabique septal. Tenemos acá un aumento de captación del seno maxilar izquierdo, ¿cierto? Derecho. Bien. También tenemos que estas células hemorroidales están muy cerca, casi en contacto con
globos oculares. Por lo tanto, patologías de sinusitis de estas células hemorroidales fácilmente pueden ingresar hacia la cavidad ocular y pueden producir abscesos preseptales, paraceptales, abscesos retroorbitarios. ¿Ya? Entonces recuerden esta tomografía. Esta lámina, ¿cómo se llama esta lámina? Papirácea. Lámina papirácea. ¿Ya? Es bien delgada, entonces fácilmente uno puede, durante cirugías o procedimientos puede entrarse en la cavidad. Entonces, recuerden que pacientes, generalmente lactantes niños que vienen con un eritema orbitario, un edema orbitario, siempre puede sospechar de que sea una celulitis orbitaria producto de una sinusitis.